Listo, aquí está el tema. Es composición de funciones. Bien, la composición de funciones, dadas dos funciones, pueden ser funciones cualquiera, una polinómica, una función lineal, una función cuadrática, una función racional, la función que ustedes deseen. Dadas dos funciones, definimos la función compuesta o composición de funciones f y g. Por ejemplo, aquí como está en este paréntesis, g compuesta en f, como la función obtenida al aplicar la función f a un conjunto real y a continuación la función g a su imagen. Esta también puede ser viceversa. Como está aquí, la composición de funciones cumple la propiedad asociativa. Por ejemplo, f compuesta en g compuesta en h, o a su vez, primero f compuesta en g y esta a su vez compuesta en h. Sin embargo, no cumple la propiedad conmutativa, es decir, por ejemplo, si yo compongo la función g en f, no es igual que f en g. ¿Ya? No es igual que f en g. Aquí hay un ejemplo, nos dice la función f de x es igual a x cuadrado menos 4 y la función g de x es igual a 3x más 6, es una cuadrática y una afín. Nos dice calcular las funciones compuestas g en f de x y f compuesta en g. Halla su dominio y verifica si son estas funciones iguales. ¿Qué es la composición de funciones? Cuando está hablando de g en f, quiere decir que f ingresa en la función g. Aquí está g en f, primerito en la función g, que es x cuadrado menos 4. En el lugar de la x va a ingresar la función g, es decir, 3x más 6. Bueno, esto para entenderlo mejor es hacer ejercicios. Vamos a trabajar entonces en resolución de ejercicios. Esperemos abrir el documento. Ya. Esto lo van a necesitar ustedes en el próximo año cuando miren función inversa, porque la composición de funciones es la prueba para verificar si una función tiene inversa o no. Entonces eso se lo verifica a través de la composición de funciones. Entonces de ley la van a utilizar el otro año, por favor pondrán mucha atención. Ok, ya tengo aquí las actividades. Vamos a tomar cualquiera de estas funciones que están aquí para hacerlo. Bien. Vamos a escribir. Dadas las funciones, tomemos una que esté por aquí, esta de aquí, la E que dice f de x,
es igual a 1 menos 4x más x al cuadrado. Y tomemos una g de x que estén acá, muchas g de x. Tomemos esta que dice aquí raíz cuadrada o esta que tenga fracciones. La que tenga raíz cuadrada primero. G de x es igual a la raíz de x más 1. El 1 está fuera del radical. Eso hay que tomar en cuenta. Ya. Veamos aquí un poco de los márgenes para que nos permita que ingrese todo en una sola línea. Ya. Ahí están las funciones. Vamos a obtener literal la f en g. Entonces lo que vamos a hacer es obtener f en g. Vamos a ir así. También podemos tomar acá arriba, no sé. Bueno, ahí estaría bien. F con g de x. Y también vamos a hacer g en f. Ese circulito del centro, esa bolita es más pequeña. Voy a ver si la encuentro aquí en las aplicaciones que tiene este editor. No, este es para poner grados. No lo hay. Veamos este aquí. No, tampoco. No, simplemente se toma, yo sé tomar el letra O porque no hay ninguna otra. Veamos otros símbolos por aquí que permitan, tal vez este es muy grande. Este de aquí. Igual que la O, no hay problema. G en F de X. Ya. Entonces, cuando hablamos de del primer ejercicio que vamos a hacer, f en g de x, resolvemos aquí. Quiere decir que la función g va a ingresar en la función f. Entonces, yo voy a tomar como punto de partida la función f que me sirve de base. Esta función f la voy a ubicar porque esta es la base para yo hacer el resto. Es decir, en esta voy a trabajar. Entonces lo que voy a hacer que en el lugar de la x voy a reemplazar la función g. Entonces vamos a empezar f compuesta en g de x es igual a 1. El 1 no tiene x, no hay para hacer nada ahí. El 4 sí, en la que multiplica a la raíz de x más 1. Entonces ahí en el lugar de la x voy a poner raíz de x más 1. Ahí ingresa la función g. Raíz de x más 1. El 4 está multiplicando. Ahí. Y más, aquí hay una potencia, entonces yo voy a escribir primero la potencia. Y dentro de esa potencia está una x. Y en el lugar de esa x va a entrar entonces el radical raíz de x más 1. Miren, ahí se generó el cuadrado de un binomio. Ahora sí, vamos a ver.
f compuesta en g de x es igual. El 1 no pasa nada. Menos 4 por raíz de x es 4 raíz de x. Es 4 raíz de x, ¿ya? Y menos 4 por más 1 es menos 4. Ahí vamos a resolver el cuadrado de un binomio. Ahí tendríamos raíz de x elevado al cuadrado, me va a quedar x, porque se elimina exponente con índice, más el doble de la primera cantidad por la segunda sería 2 raíz de x. 2 raíz de x y más el cuadrado de la segunda cantidad es 1, más 1. Entonces, si podemos mirar, se han generado términos semejantes ahora. ¿Qué podemos resolver? F compuesta en g de x es igual. El 1 con el 1 sumarían 2, entonces vamos poniendo 2, ¿ya? El menos 4 raíz de x más 2 raíz de x me da menos 2 raíz de x, porque son términos opuestos o términos que contrarios se restan. Lo que me faltó es el 4, que no lo miré, y más la x. Ya, ese 4 entonces pasaría a sumar con el 2 positivo, pero como el 4 es negativo, entonces pondríamos aquí menos 2. Entonces este 1 menos 4 sería menos 3 y menos 3 más 1 es menos 2. Menos 4 raíz de x más 2 raíz de x menos 2 raíz de x y esta x quedaría ahí. ¿Listo? Entonces esta es la composición que nos ha dado. Miren, ya tenemos ahí menos 2 raíz de x más x. Es una nueva función. Ahora veamos acá en este otro ejercicio. Nos decía que no aplica la propiedad conmutativa aquí. Es decir, que no podemos decir que f compuesta en g es igual a g compuesta en f. No va a ser igual. Entonces, vamos a ver si es que es verdad. Quiere decir que aquí, ¿cuál es la función base? Es la función g. Entonces, esta función g la vamos a copiar acá. Porque esta es la función con la que vamos a trabajar. Y sobre esta función ingresa la función f. Es al contrario. Entonces vamos a ubicar g compuesta en f de x va a ser igual. Bien, entonces ahí hay un radical que no tiene que ser movible y dentro del radical hay una x que debe ingresar ¿quién? Todo esto de aquí. 1 menos 4x, 1 menos 4x más x al cuadrado. Todo esto ingresa dentro del radical en el lugar de la x y fuera va a quedar más 1. A ver, de pronto podemos mirar que si es factorizable lo que está dentro y si tiene raíz cuadrada. Y si no, ya quedaría ahí. Veamos. El x al cuadrado, si lo ordenamos, quedaría al inicio. Voy a coger un esfero. Menos 4x y más 1. No tiene factorización. Menos y menos. Si yo multiplico dos números que me den 1, sería 1, sumados me da igual a 2, no me da igual a 4. Entonces la composición queda de esa forma, no hay raíz, no hay cómo factorizar el trinomio que está dentro, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque sí, solo siendo un trinomio cuadrado perfecto podría simplificarse, de lo contrario no. Entonces quedaría ahí. Hagamos otro ejercicio para complementar. Y eso es todo en la composición de funciones. Ya, veamos uno. Esta fracción que está aquí, f de x, x entre x más 1. Bien, x más 1.
Y tomemos otra. Podría ser este x cubo menos 1, tal vez. O tomemos una que tenga g. Ya tomamos una f, tomemos una g. Otra fracción. Esta que dice g de x más 3 entre x. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. F con G. Ya, entonces si vamos a tomar F con G, quiere decir que vamos a partir tomando como base F. Y sobre esta vamos a trabajar. F compuesta en G de X es igual. Bien, primero que nada hay una fracción. Entonces voy a partir de esta fracción. Acá arriba, en este lugar de esta X, va a ingresar la función G, que es todo esto que está aquí. Entonces yo lo voy a copiar todo para ingresarlo acá, en el lugar de esta X. Así. Y en el lugar de esta otra X acá abajo va a suceder lo mismo. Pero hay que mirar que a la derecha tiene un más 1. Entonces, ¿qué se generó ahí? Se generó una división de fracciones. ¿Ya? Entonces, primero que nada voy a resolver ese 1 que se encuentra separado de esta fracción. Entonces, si yo aquí saco un MCM, se genera otra fracción ahí. Voy a sacar un MCM que va a ser X. X dividido para X es igual a 1 por X más 3, me da X más 3. Más, si yo le pongo denominador 1 a este 1, sería X para 1, X por 1 sería X. ¿Ya? Entonces ahí ya tendría reducción de términos semejantes, que aquí me quedaría X más 3 entre X. Y acá me quedaría 2X más 3. Primero tenía que haber ubicado la fracción. 2X más 3 entre X. Bien. Voy a pasar abajo para resolver medios con medios y extremos con extremos. Entonces este extremo que está acá abajo pasaría a multiplicar lo que está arriba. Entonces vamos a ver F compuesto en G. Tendríamos que la X que está abajo va a multiplicar a lo que está arriba, que es X más 3. Y la X que está aquí en el centro multiplica esto. Entonces sería X que multiplica a 2X más 3. Bien, ahí podemos simplificar estas X que multiplican. Y solo nos quedaría X más 3 entre 2X más 3. X más 3 entre 2X más 3. Si es que hubiera más simplificación se lo hace y si no, pues que lo dejamos ahí. En este caso la función quedaría ahí y no hay términos para poder factorizar porque el término que los hacía comunes ya se simplificó aquí X con X. Entonces quedaría ahí esta composición. Ahora vamos a mirar la otra que es G en F. En esta vamos a tomar como base entonces la función G. Y aquí en el lugar de la X va a tomar lugar la F. G compuesta en F de X es igual.
Bueno, yo creo que sí vamos a terminar porque ya nos queda poco tiempo. Ya. Aquí en el lugar de la X va a entrar esta función f. Entonces la voy a copiar. Y a la derecha tiene el 3. Acá abajo también vas a hacer lo mismo. Entonces aquí nos quedó ahora el MCM arriba. Es decir, hay que sacar un MCM acá arriba que va a ser X más 1. Para X más 1 a 1 por XX más. Aquí X más 1 para 1 es X más 1 por 3. Quiere decir que este 3 va a multiplicar a X más 1. Lo voy a poner en fracción, perdón, en producto, porque hay que multiplicar y no quiero equivocarme ni que ustedes tampoco después digan de dónde salió. Ahora acá vamos a ver X entre X más 1. Aquí no pasa nada. Ya, acá arriba, entonces quedaría X más 3 por X, serían 3X. Pero aquí hay una fracción que no la puse. Ya, X más 3X más 3. Acá abajo en el denominador tendríamos X más 1. Aquí tendríamos X entre X más 1. Así. Bien, vamos a resolver aquí. Entonces aquí tendríamos X más 3X son 4X más 3 entre X más 1. Aquí hay otra fracción. X entre X más 1. Ya, G compuesta en F. Bien, ahora sí. Este X más 1 que está acá abajo va a multiplicar. Voy a poner entre paréntesis porque hay dos términos. Va a multiplicar a 4X más 3. Y este X más 1 de aquí multiplica a la X. Pongamos entre paréntesis también. Ya, listo. Podemos simplificar. Ustedes miran que sí se puede. El X más 1 con el X más 1. Y lo que va a quedar es 4X más 3 entre X. Porque si yo lo multiplico, eso se me hace más largo y hay que factorizar. Cuando aquí ya está facilito, solamente ya está en factores de factorizar. Lo que hago es eliminar este X más 1 con este X más 1 y me queda 4X más 3 entre X. Y eso es todo, señores, de la composición de funciones. Les agradezco su atención. Vean que la clase de hoy estaba bastante corta.